¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Escuela Sabática Alfa. Ya nos encontramos en un nuevo trimestre y obviamente también en una nueva lección que trata de Efesios. Y la lección número 1, Pablo y los Efesios. Pero antes, pues, dar la bienvenida aquí a David y a cada uno de ustedes también por acompañarnos en esta nueva entrega de un nuevo trimestre, una nueva lección. David. Sí, gracias a todos por recibirnos. Es un placer estar junto a Leonel y a seguir estudiando la Biblia. En esta semana algunas personas en mi trabajo especialmente me han preguntado, hemos conversado un poco sobre la palabra de Dios. Yo los animo a que nos sigan escuchando y más que escuchando nosotros, que escuchen la voz de Dios, la voz de Jesucristo, ¿no? Alguien le decía yo que Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. De hecho, Pablo trata de mostrar a Jesucristo como el centro de esta carta a los Efesios. Así que vamos a tener palabras de oración. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir llevando tu palabra en esta nueva lección, este nuevo trimestre. Pedimos tu guía y tu dirección, Señor, y una bendición especial para cada uno de los amigos que nos acompañan en cada una de las plataformas digitales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, David, entramos a Efesios y prácticamente esta primera lección tiene mucho que ver con una parte como, para introducir a la lección, se ha incorporado algo de historia, ¿no? Algo como para poder comenzarla a entender. Claro, la primera pregunta dice, ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta carta? Efesios 6, del 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa este hermoso versículo para ti, Leonel? Muy bien, como decíamos, esto tiene un poco de historia para poderla comprender. Pablo había estado con la gente de Éfeso, que su gentilicio son los Efesios, y pues había evangelizado tanto, había hecho cambiar muchísimo a este pueblo que estaba conformado como por aproximadamente 250,000 habitantes, si no recuerdo mal. Y hoy en día esa parte está en lo que corresponde a ser Turquía. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, Pablo había evangelizado tanto, la gente se había acostumbrado mucho al trabajo evangelístico de Pablo, y Pablo obviamente se había marchado luego de algunas veces que había estado ahí, y luego de esto cayó preso, y obviamente la gente de pronto comenzó a desanimarse por este motivo. Entonces, la carta a los Efesios de parte de Pablo tiene que ver con ese empujón anímico que la gente necesitaba. Sí, de hecho, como tú dijiste, Leonel, el contexto histórico de todo esto es que Pablo estaba preso, los Efesios, las personas que vivían en Éfeso. De hecho, Éfeso era la capital de lo que tú dijiste ahora sería Turquía, de toda Asia Menor, una ciudad importante con más de 250,000 personas, donde había personas judías y gentiles que comenzaban a amar a Cristo, que estaban entregados a su palabra y que de repente están un poco desanimados. En este contexto, y Pablo con muchos problemas porque estaba encarcelado, escribe unas poderosas palabras, ¿no? Que vamos a seguir durante todo el trimestre estudiando. La segunda pregunta tiene que ver con un hecho inusual. Resulta que había unos exorcistas judíos ambulantes, alguien que se dedicaba a sacar demonios, y tienen un encuentro interesante. Vamos a ver qué dice Leo, Hechos 19, 13 al 20. Bueno, hablamos del libro de Efesios, pero todo el contexto histórico se encuentra en Hechos registrados en este caso por Lucas. Bueno, Hechos 19, 13 al 20, pero vamos a leer solo un par de textos nada más. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí viene algo, un poco de historia, vamos a hablar de eso. Se salta el versículo 19, dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta parte de esta pregunta con respecto a unos exorcistas ambulantes, pero ¿cuál es el marco histórico para poder explicarlo? ¿Qué dices tú? A ver cómo tú lo entiendes. Creo que tú te profundizaste mucho en este tema. En tras cámaras. Muy bien. Existían estos exorcistas ambulantes. En esta parte de Hechos nos comentan que comenzaron a sacar espíritus de gente que se encontraba poseída,
Y hubo un momento en donde comenzaron a usar el nombre de Jesús para poder sacar estos espíritus. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de estos demonios les dice, a Jesús conozco, a Pablo también conozco, pero a ustedes no los conozco. Entonces ahí viene el punto clave de todo esto, donde esta gente se da cuenta de que es importante poder luchar en el nombre de Jesús, pero con Jesús completamente. Ellos estaban combinando cosas idolátricas, cosas satánicas, con cosas espirituales, y ahí no radica el punto, ¿no? Más o menos por ahí va. Claro, de hecho la historia dice que estos exorcistas ambulantes tenían libros que correspondían a magia, misticismo, relacionados incluso con protocolos de escuelas satánicas para poder, entre comillas, sacar los demonios. Por eso es que el mismo demonio, el mismo espíritu maligno, con palabras dice, a ustedes no los conozco, en otras palabras no los conozco. A Jesús sí, yo sé quién es, Pablo también, pero ustedes no los conozco. Porque quiere decir que muchas veces que nosotros podemos estar hablando de Jesús, realmente no podemos estar viviendo a Jesús. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, inclusive a quien habla. Créame que todos los días nosotros luchamos para tener a Cristo en nuestras vidas. A veces podemos fallar, a veces podemos estar aquí y predicar, pero a veces no podemos vivir una vida cristiana. Créannos que es así. La idea es que Jesucristo pueda crecer en nuestra vida y el yo, nuestros deseos más íntimos, nuestras voluntades puedan menguar, puedan declinar, como decía Juan el Bautista. Una parte que quiero resaltar de esto, David, es cómo incluso el mismo enemigo, Satanás, a través de sus demonios, reconocen el poderío que tiene Jesús, ¿no? Y les dicen, yo a Jesús lo conozco, a Pablo también, bueno, y a ti no te conozco. Entonces vemos cómo muchas veces hasta el enemigo reconoce el poder que tiene Jesús. Mira, yo quisiera recalcar esta parte importante también, David, de la lección. Pablo profundiza tanto el hecho de evangelizar, en este caso, a la gente, a los efesios. Y esta evangelización provoca un cambio radical en esa gente. Empezando por estos exorcistas que, dando un dato histórico, comienzan a sus libros de magia, los cuales tú nombraste, comienzan a botarlos, a quemarlos, y según nos dicen aquí que eso más o menos tenía un costo de 50,000 piezas de plata, que trayendo a nuestros días, hoy en día son nada más y nada menos que 4 millones de dólares trayendo a nuestros días. Entonces, quiero enfatizar esto, cómo cuando le damos cabida a Jesús en nuestras vidas, puede producirse en nuestras vidas un cambio radical. Podemos decir de manera coherente, ¿quién hoy en día coge y echa algo y lo quema, algo tan costoso? Pero cuando Cristo entra en tu vida, pueden producirse cambios que ni tú, ni yo, ni nadie podríamos creer que fueran capaces de suceder, por el simple hecho de tener a Jesús en nuestro corazón. Amén. Amén. La tercera pregunta dice, ¿por qué Pablo amonestaría el día de hoy a cada uno de nosotros con tanta pasión? En el contexto de esta pregunta tiene que ver con que Pablo de alguna forma amonesta a las personas que viven en Éfeso, les recuerda algo, les dice algo, pero trayéndolo a nuestro tiempo, Pablo, ¿qué nos diría a nosotros? Hechos 20:31, Leonel. Dice Hechos 20:31, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se transforma como una especie de guía, de líder, de pastor de este pueblo de Éfeso, ¿no? Éfeso, recuerden, una ciudad súper poderosa, 250,000 personas, pero que había muchos problemas que tienen las ciudades grandes. Había idolatría, había paganismo, había disturbios de índole sexual, había muchas circunstancias que hacían que el pueblo y sus integrantes se alejen de Dios. Y también la gente que comenzaba a conocer a Cristo, al Cristo que predicaba Pablo, de alguna forma se sentía desanimados. En ese momento, desde la cárcel, Pablo dice, todos los días, de día y de noche, yo los amonesto con lágrimas a cada uno de ustedes. Me acuerdo de cada uno de ustedes, solo por cada uno de ustedes. Si lo traemos a nuestra época, Pablo nos diría, miren, yo sé que en el 2023, allá en la ciudad de Quevedo, en la ciudad de Guayaquil, están viviendo cosas terribles. Una sociedad
donde predomina pensamientos, valores distintos a los que nosotros mismos aprendimos cuando fuimos pequeños. Algo que hoy se ve con mucha normalidad que antes no se veía con mucha normalidad. El peligro al que acechan nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros parques y toda situación hace, como un amigo decía, se presenta porque nosotros nos hemos alejado mucho de Jesús, porque en nuestra casa ya no vive Jesús, porque los cristianos también nos sentimos de alguna forma desanimados, tan parecido a los efesios. En esas circunstancias Pablo también pediría hasta las lágrimas por cada uno de nosotros. O sea, hay que recalcar la pasión, ¿no? El amor que tenía este hombre por Yo tengo una pregunta, perdón, Leo. ¿Cómo era Pablo antes de ser Pablo? Cuando conocemos la historia que era un perseguidor, en este caso de los cristianos, y se encargaba también de erradicar a esas personas, ¿no? Ahí se llamaba Saulo. Se llamaba Saulo, claro está. ¿Y en lo que él hacía era apasionado o no era apasionado? Podemos decir que era apasionado, sí. Claro que era apasionado, pero dentro de un mal contexto, pues, ¿no? A mí me gusta mucho esto, porque reflexionando sobre la vida de Pablo, veo a un Pablo antes de ser Pablo, muy apasionado por lo que él creía estaba bien. Eso. Pero ahora que Dios lo transforma, conoce a Jesús, lo ve a Jesús, escucha a Jesús cuando se cae en el camino a Damasco, él no deja de ser apasionado. Ahora él sigue siendo apasionado, pero Jesucristo lo redirecciona como un GPS, como un Waze, y ahora sí, en el camino correcto, ahora amonesta hasta las lágrimas, ahora ora por sus amigos, también apasionado. Nunca cambió de Jesucristo esa pasión que él tenía por las almas, solamente que redireccionó lo que él tiene que hacer y ahora está feliz de seguir a Cristo. Exactamente, ¿no? Ese es el punto clave. La pasión fue cambiada de dirección, ¿no? Y lo que estaba diciendo con respecto a esto, ¿no? Esa pasión de Pablo, ese amor, esa entrega que tenía esa preocupación que tenía para que la gente pueda conocer a Cristo, ¿no? Y en medio de todo esto, pues bueno, yéndonos también un poco a la parte histórica, vemos cómo lo que acabamos de hablar hace un momento con respecto a los exorcistas, que personas que cambiaron su forma de vivir porque entregaron su vida completamente a Cristo, también hubo personas que se fueron también en contra de Pablo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, entregamos nuestro corazón, nos dejamos evangelizar, por decirlo así, en este caso teniendo el tema de Pablo, y permitimos que Cristo entre en nuestros corazones, un cambio rotundo comenzamos a tener en nuestras vidas. Y cosas buenas comienzan a suceder, pero así como el contexto histórico tenemos, también cosas malas suceden. Así como la gente que estuvo también en contra de Pablo tuvo que huir también, porque lo quisieron matar por llevar la palabra de Dios. Estuvo encarcelado, exactamente. Entonces, todo esto, sin embargo, Pablo siempre, a través de esta carta a los Efesios, Pablo lo que hizo fue sostener anímicamente y espiritualmente a estas personas. En la última parte dice, en la despedida de Pablo a los Efesios, ¿qué enseñanza encontramos para nosotros? Efesios 6, 23, 24 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Qué tú crees que estuvo pensando cuando Pablo se despide de sus amigos los Efesios? Algo que no tiene un cambio, ¿no? Entonces, Pablo, aquí con esta despedida, pues podemos ver que quiere llevar en este caso el amor de Jesús, que quede impregnado en las personas de ese tiempo y también para nosotros hoy en día, y reconocer que Jesús tiene un amor infinito por nosotros. Y como dice ahí, inalterable, algo que no se altera, algo que no cambia, y eso es lo que nosotros deberíamos reconocer. Sí, y yo creo que Pablo le está diciendo a los Efesios también, en la última parte, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ese mismo amor que tiene Dios por nosotros, de alguna forma deberíamos imitarlo, reflejarlo, como hablábamos el trimestre pasado. No podemos, en nuestro ser, no podemos crear amor. Tenemos que recibirlo de la fuente de amor que es Jesucristo y que Él pueda reflejarse, nosotros podamos reflejar su amor. De esa forma, ese amor inalterable, así quisiera que estemos hasta el fin, como decía
en Apocalipsis 14:12, que es parte del trimestre pasado, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra clave para mí es, aquí está la paciencia, que se puede también explicar como la persistencia, el ser tremendamente leales a Jesucristo con amor. Ese amor que Jesucristo tuvo por nosotros, también de alguna forma nosotros tenemos que demostrárselo a Él, también a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo, y de esa forma esperarlo hasta cuando Él venga por segunda vez. Muy bien, de esta manera pues damos la introducción al tema de este trimestre con respecto a los Efesios, situaciones históricas y todo lo demás que nos van a llevar sin duda alguna a temas cada semana más y más interesantes, ¿no? Entonces yo los invito a cada uno de ustedes que nos puedan acompañar, teniendo en cuenta en todo momento siempre que debemos permitir que Jesús entre en nuestros corazones para que nuestras vidas puedan cambiar. Amén. Un saludo a todas las personas que nos han visto, que nos escriben. Por ahí hemos tenido alguna pregunta muy interesante, la vamos a contestar por interno, ya que esto es grabado, pero síganos escuchando. Que Dios nos bendiga. Un saludo inmenso a toda la comunidad Alfa. Que Dios los cuide. Recuerde que esto es Escuela Sabática Alfa, Leonel y su servidor David. Que Dios los bendiga. Nos despedimos sin antes tener una oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, por permitirnos llevar tu palabra con un nuevo tema, Señor, un nuevo trimestre. Pedimos tu bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias y también, Señor, sobre nuestros amigos que se conectan, Padre, para poder vernos en las diferentes plataformas digitales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.